Buenas noches. Queremos agradecer como primera instancia al Centro Gallego de Montevideo y en su persona al presidente don Julio Ríos. Nosotros somos integrantes del Centro Cultural Sefaradí, cuyo objetivo es promover el acervo de nuestra cultura sefaradí. Quien le habla Moira Cohen y Gabriela Nelson. Vamos a situarnos geográficamente en donde se ubica Rivadavia. Rivadavia es la antigua sede del Reino de Galicia. Se encuentra en la comarca de Ribeiro, entre las sierras de Faro y Suido, en mitad de un escenario muy lindo, donde confluyen los valles de Miño, Avia, Amoia y Barbandiño, muy cerca de la frontera con Portugal. Toda su historia transcurrió alrededor del cultivo del vino, de sus viñas que producían caldos, que se exportaban a Alemania, Inglaterra, Italia y Países Bajos desde la Edad Media. Pero además del paisaje rodeado de viñas, Rivadavia es reconocida y es conocida por su judería, una de las más relevantes e importantes y mejor conservadas desde la Edad Media. En el siglo XX, Rivadavia tiene alrededor de 6.000 habitantes. Bien, para ubicarlo en el contexto histórico, en el siglo XX, en el año 1931, dio comienzo la Segunda República. El pueblo de Rivadavia fue uno de los más importantes en la celebración al surgimiento de la Segunda República, y luego en el año 36 dio comienzo la tristemente recordada Guerra Civil Española del 36 al 39. Para referir algunos hechos puntuales vinculados directamente con este pueblo de Rivadavia, debemos decir que el 5 de julio de 1936, previo al inicio de la contienda del 17 de julio, el alcalde de Rivadavia, de izquierda republicana, fue detenido y fue fusilado en una localidad cercana junto con otros vecinos. El 1 de abril del 39, Franco anuncia el fin de la guerra y es nombrado jefe del Estado español. La guerra culmina con 1 millón de muertos y un montón de exiliados. Y muchas familias tuvieron que separarse, mucha gente emigró a otros pueblos, incluso fuera del país. Hubo un aislamiento internacional y muchísimos pueblos dejaron de existir también. Ahora pensemos que también las protagonistas de esta historia, de esta triste historia, también vivieron esa situación. Ese verano del 39, que dejó atrás una guerra entre hermanos en España, fue el último de paz por unos cuantos años en el resto de Europa. El 1 de septiembre de ese año, Alemania inicia la Segunda Guerra invadiendo Polonia y llegó a ocupar durante toda la guerra a 11 países. A pesar de que Franco había recibido el apoyo de los nazis para llegar al poder, se mantiene neutral, mantiene neutral España. Entre los años 41 y 45, las autoridades nazis deportan a judíos de los países ocupados a guetos, a campos de trabajo y a centros de exterminio, y ponen en práctica el plan de eliminación de judíos, que será conocido como Holocausto o Shoah, en donde murieron 6 millones de judíos. También hubieron otras víctimas que los nazis fueron reclutando: millones de polacos, comunistas, gente de la izquierda, republicanos, españoles,
homosexuales, gitanos, discapacitados físicos, mentales y prisioneros de guerra soviética. El mapa que estamos viendo a continuación muestra los diferentes movimientos de los exiliados y perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta que Rivadavia concretamente fue uno de las rutas de salida hacia Portugal y luego Portugal hacia otros países. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Portugal estaba bajo el régimen del Estado Novo y se mantuvo neutral también durante la Segunda Guerra Mundial y también ayudó en la salida de los perseguidos. Y Rivadavia justamente fue un punto clave para esa salida. ¿Quiénes son las protagonistas de esta historia? Los protagonistas: Lola, Amparo y Julia Touza Domínguez eran habitantes de Rivadavia y completaban una familia de 7 hermanos. Su padre era el propietario de un casino, que en realidad se llama casino, pero era una casa de recreo, un espacio que se compartía donde se brindaban descanso, comidas, bebidas, para que las personas se encontraran. También era propietario de una cafetería que se ubicaba dentro de la estación de trenes, donde también tenía acceso a todos los pasajeros que llegaban o partían de la estación de tren de Rivadavia. Allí ellas visualizaban cómo era el ritmo de estos pasajeros que entraban y salían. La relación de las hermanas Touza con los ferroviarios de la zona venía de muy antiguo, porque su papá tenía esta actividad y desde los años 30 se pusieron al frente de ese negocio. Abrían muy temprano en la mañana y los trenes a vapor que llegaban a Rivadavia tenían entre 15 y 20 minutos para cargar agua y la gente se bajaba del tren a tomarse un vino o un refresco o licor o café. Es probable también que se hiciera contrabando desde esos tiempos de la posguerra hacia Portugal, y los productos se escondían debajo de esa cantina que estaba alojada en la estación de tren. Las 3 hermanas Touza nunca se casaron. Lola, la mayor, la más audaz, había tenido un hijo del cual se encargaron en su crianza sus hermanas y ella. Ella falleció en 1966 en su casa de Rivadavia a causa de un fallo cardíaco y producido por un derrame cerebral. En 1941, la pequeña cantina de la estación de tren de Rivadavia era el epicentro de una actividad bastante clandestina. Recordemos que mencionábamos que se realizaban allí actividades de contrabando, lo cual estaba bastante naturalizado. Esta historia a la que queremos referir comenzó el día que las hermanas se encontraron con un hombre solitario que intentaba dormir sentado en un banco en la estación. Una de ellas se acercó al forastero para saber qué sucedía y ofrecerle su ayuda. Y como era habitual en ellas, y desde su estado de extrema debilidad, esta persona le dijo a esta hermana, esta de las hermanas Touza, que era judío, que huía de la guerra de exterminio y que esta guerra había sido declarada en toda Europa. Así, las hermanas Touza fueron parte de una red clandestina que funcionaría hasta el final de la guerra. El escondite para el contrabando debajo de la cantina de las hermanas ofició también de refugio temporal a estas personas. La madre, entre comillas, que era el nombre clave de Lola,
que por supuesto no actuaba en forma independiente, sirvió de nombre al cual invocar cada uno de estos pasajeros que estaban aprietos, que llegaba, y ella ya sabía a partir de esta invocación cómo tenía que manejarse. Otros colaboradores también ayudaban a llevar este proyecto a buen puerto, y así podemos mencionar algunos taxistas como José Rocha o Javier Domínguez, emigrante retornado de Argentina, y Ricardo Pérez, que podía defenderse en 4 idiomas, y había una labor de intérprete. Luego estaba un personaje que era el barquero, que les ayudaba a cruzar el Miño, que se llamaba Ramón. Según las estimaciones, más de 500 judíos fueron liberados del nazismo por esta terna de valientes mujeres. La Gestapo llegó a visitar hasta en 4 ocasiones al pueblo de Rivadavia para hurgar en el silencio. Pero cuando los gallegos callan, como dice el refrán, no es precisamente porque no sepan hablar, sino porque son sabios. Entre 1941 y 1945, estos hombres de negro, estos personajes oscuros de la Gestapo, se dieron de bruces con todo un pueblo que funcionaba como una piña, incluso hasta la Guardia Civil, porque para ellos no había indicio de actividad ilícita alguna. Según cita el historiador José Ramón Esteves y el escritor Vicente Piñeiro, en el artículo titulado Las hermanas Schindler, en el entrecomillado, gallegas que salvaron a 500 judíos del Holocausto, las hermanas recibían telegramas del cónsul portugués Arístides de Sousa, quien también desempeñaba el mismo cargo en Vigo, reconocido por la cantidad de visados que concedió a los judíos que huían del Holocausto. Cuando recibían ese aviso, las hermanas, si en el tren se ocultaba ese día alguna persona que requería de su auxilio, de su protección, ellas en forma inmediata se ponían en alerta. Compartimos con ustedes el mapa que esquematiza las 3 grandes vías de escape, no quiere decir que fueran las únicas. Una de las vías de escape era cruzar el río Mino en barca y luego continuar a pie hasta la frontera. Otra de las alternativas era cruzar el puente en taxi hacia Arroya e incorporarse a la Ruta 1. La tercera alternativa era ir a pie por los senderos de los montes cercanos hasta cruzar la frontera. Este hacer de las hermanas Touza quedó oculto hasta el año 64, cuando una de las personas a las cuales ellas habían ayudado a escapar, un judío que venía escapando de la Shoah, del Holocausto, comenzó a indagar para agradecerles. Y de esa forma trata de encontrar una conexión con ellas y hace conocer la historia de cómo él pudo salir a través de Rivadavia y escaparse hacia, en el caso de las, Estados Unidos. El escritor Antón Patiño entrevista a Lola, pero promete no contar la historia hasta que la última de ellas hubiera fallecido. Ese secreto recién se revela en el año 2005, cuando este escritor escribe el libro Memorias de Ferro. El nieto de Lola, Julio Touza, expresa en una de las entrevistas que a raíz de esa publicación fue desenmarañando todos esos enigmas de la vida de su abuela y de sus tías, que habían ocultado por tanto tiempo y que él, de pequeño, no había entendido, pero que en el momento se daba cuenta que es lo que estaban ellas ocultando. Una de las cosas que debemos destacar en cuanto a los hechos que compartimos con ustedes es que el Centro Shimon Peres, que es una ONG, fue fundada en 1996 con el objetivo de trabajar en pro de la paz dentro de los diferentes colectivos. Plantó un árbol
en el monte de Jerusalén, en las colinas de Jerusalén, y también se ha hecho un homenaje especialmente en el Museo Recordatorio del Holocausto en Israel. Otro de los elementos también que hacen referencia a homenajes que han recibido las hermanas Touza es que este año en el Consejo de Rivadavia se las homenajeó especialmente en el Día Internacional de la Mujer. Y esto nos lleva un poco a la reflexión sobre los hechos vinculados al fenómeno de género propiamente dicho, pero también al fenómeno humanitario que trasciende la propia condición. Las hermanas Touza tenían una circunstancia de actividad laboral, una circunstancia geográfica de posición de su actividad y una afinidad con alguna actividad clandestina de la época, naturalizada en la época como era el contrabando, y vieron en eso una oportunidad para ayudar, para solidarizarse, en forma desinteresada y arriesgando sus vidas y arriesgando la posición y la propia tranquilidad o paz, entre comillas, que podía vivir el pueblo de Rivadavia, comprometiendo a una pequeña red con la que se movían, y se fue involucrando en forma cada vez más sistemática, más profesional, en todo lo que era el salvar las vidas humanas en forma totalmente anónima y desinteresada, haciendo ese pacto de silencio del que hacíamos referencia. Y de alguna manera es lo que nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes y reflexionar juntos de lo que significó y lo que significa hoy día el grado de vigencia que tiene esta hazaña que hicieron estas mujeres, que desde el silencio, desde la reserva, desde el compromiso en las sombras que hicieron con las propias guardias civiles, las autoridades civiles, y todo un compromiso no explícito, tendieron una red que directamente salvaron vidas. Creo que en eso es lo más destacable. Y como se ha titulado la actividad de hoy, las hermanas Touza, Faros en la Oscuridad, todo esto nos lleva a reflexionar, como decía Moira, que en estos tiempos de tanta oscuridad que ellas vivieron, como ellas pudieron ser esa luz que se brindó para los demás de forma desinteresada y que pudieron ellas mantener aparte esa actividad en forma silenciosa, porque los tiempos lo ameritaban. Como dice Ana Frank, como escribe Ana Frank en su diario, sigo creyendo en la bondad interior del hombre. Y también en nuestro libro sagrado que habla sobre las interpretaciones de la ley judía, que se llama el Talmud, hay una frase que es muy importante y que tiene que ver muchísimo con esta situación, que dice así: quien salva una vida es como si salvara al mundo entero. Bueno, queremos agradecerles por su tiempo, por la atención, por el interés que pueda haber despertado estas reflexiones que compartimos con ustedes. Dejamos nuestros contactos en el Centro Gallego para que puedan hacernos llegar sus inquietudes, y simplemente quedamos a disposición. Seguramente también auguramos que probablemente nos veamos pronto, que habrá otras actividades en las que podamos encontrarnos. Muchas gracias. Durme, meu meniño, durme, dúrmete, meu pequeniño, que teu pai ha de traerche da ribeira un paxariño, que teu pai ha de traerche da ribeira un paxariño. Este neno ten soniño, a máis non quere dormire. Durme, meu meniño, durme, que a fada ven por ti. Durme, meu